Los gatos entran en celo alrededor de los 8 meses de edad y las gatas pueden tener su primer celo a los 6 meses. Generalmente todos los gatos tienen sus primeros comportamientos sexuales antes de terminar su crecimiento y alcanzar la edad adulta. Los machos a partir de la plena madurez sexual son capaces de aparearse siempre que las gatas se lo permitan, y estas tienen periodos de celo que suceden durante meses de forma frecuente y casi ininterrumpida durante todo el año, dependiendo de su edad, estado de salud, peso y estación del año. Los gatos comparados con otros mamíferos tienen un cortejo único. El primer paso es el celo de la hembra. Los machos pueden oler una hembra en celo desde kilómetros y por tanto la buscan. Los machos luchan por el derecho a ser los primeros en aparearse con la hembra. A menudo la hembra se aparea con varios machos, por lo que es posible que aunque un macho pierda el derecho a ser el primer apareamiento, pueda ser el padre. De modo que es posible que se dé una camada de varios padres. Para hacer saber a un macho que quiere aparearse, las hembras suelen mostrarse receptivas y además se colocan tumbadas y con la cola hacia arriba, en un movimiento que solamente hacen cuando están en celo. Cuando la hembra cede, el macho la monta rápidamente y la inmoviliza mordiendo con los dientes en la zona del cuello. El gato macho también intenta este gesto de morder para tratar de realizar la monta, inmovilizando a la gata como comportamiento sexual. El macho la penetra y eyacula inmediatamente. El volumen del semen oscila entre 0.04 y 0.08 milímetros, es decir, unos 40 a 80 microlitros. El apareamiento real dura poco tiempo y el gato no está mucho tiempo encima de la hembra, retirándose con brusquedad e irritando por ello los órganos genitales de la gata. Tras el coito, ambos animales se separan y se asean. El gato, diferente de un ser humano, por ejemplo, es un ovulador inducido. La ovulación de un gato solo tiene lugar durante el apareamiento. Durante el apareamiento, millones de espermatozoides son eyaculados, pero solo unos pocos cientos de ellos llegan a la trompa de falopio. Gracias al coito, en la gata son liberados uno o más óvulos, que viajan a través de las trompas de falopio hasta el útero. La fusión de los óvulos y los espermatozoides se lleva a cabo en las trompas de falopio. No todos los espermatozoides, sin orden ni concierto, se fusionarán con el óvulo de la gata. Un reconocimiento tendrá lugar, de manera que solo el esperma de un gato macho pueda formar un óvulo fecundado con el óvulo de una gata. Si las especies animales son muy parecidas y están estrechamente relacionadas como especies, se puede formar un cigoto y a partir de padres que pertenecen a diferentes especies animales. Después de una fertilización exitosa, el primer paso es la división celular. Un óvulo fecundado se divide en dos células por mitosis. Genéticamente, estas células son idénticas entre sí. En las gatas, esta primera división se lleva a cabo de 60 a 68 horas después del coito. Estas primeras células se denominan blastómeros. Después de esta primera división, habrá una división cada 10 a 14 horas. Esta división pronto será asíncrona. Se ha establecido en diferentes tipos de mamíferos que cada una de estas células tiene capacidad completa de crecer como un individuo a término en la etapa de 2 a 4 células. Después de la etapa de 4 células, ya no todas las células son totipotentes. 4 días después de la fecundación hay aproximadamente 30 células que forman una esfera. Esta es llamada mórula. Después de 6 días se forma la llamada blástula, mediante la formación de una cavidad rodeada por 60 a 80 células, que son de 0.6 milímetros de diámetro. Esta cavidad es el comienzo de lo que después se convertirá en el tracto digestivo. Las células exteriores de la blástula se llaman trofoblastos. Estas son el comienzo de la placenta. Las células interiores son el embrioblasto. El trofoblasto se va a diferenciar en dos capas, una interna y otra externa, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. Luego sigue la etapa de la gastrulación. En esta etapa se forma el disco bilaminar compuesto por el epiblasto e hipoblasto. Se forman dos cavidades, la amniótica y la coriótica. Luego en el disco trilaminar se diferencian tres capas germinativas, endodermo, mesodermo y ectodermo. Las células que se deslizan del epiblasto al hipoblasto formarán el endodermo. Las que quedan entre el ya formado endodermo y epiblasto formarán el mesodermo, y las que quedan en el epiblasto serán el ectodermo. Después el embrión tomará un aspecto cilíndrico y en un extremo caudal se verá la línea primitiva, más hacia el centro se observa el nódulo de Jensen y en la parte superior la membrana bucofaríngea que determinará el eje cefálico del embrión. Después se empezará a abrir el canal notocordal hacia el saco vitelino. Finalmente se forma la notocorda. Esta es inductora de la formación del sistema nervioso. Posteriormente se pasa a la neurulación, que es la formación del tubo neural.
Allí la lámina germinativa ectodérmica tiene forma de disco aplanado, aparece la notocorda y el mesodermo precordal. El ectodermo aumenta su grosor para formar la placa neural. Esta se extiende gradualmente hacia la línea primitiva. Los bordes de esta se elevan dando lugar a los pliegues neurales. La porción deprimida constituye el saco neural. Poco a poco los pliegues neurales se acercan en la línea media donde se fusionan dando resultado el tubo neural. El mesodermo paraxial forma dos isómeras que dan origen a la mesénquima de la cabeza y las somitas. Las somitas son de cuerpo cuboide a cada lado del tubo neural.